Bendito seas tú en la tierra de plenitud, donde ríos de abundancia hay. Bendito seas tú. Bendito seas tú cuando en un desierto me encuentre, si en valle de sombra estoy. Bendito seas tú. Por cada bendición que brindas, yo te adoraré. Y cuando la tormenta llegue, con gozo yo diré: bendito sea el nombre del Señor, bendito seas tú. Bendito sea el nombre del Señor, glorificado sea tu nombre. Bendito sea el nombre del Señor, bendito seas tú. Bendito sea el nombre del Señor, glorificado seas mi Jesús. Bendito seas tú por el sol que brilla sobre mí, por aquellos que te adoran, Dios. Bendito seas tú. Bendito seas tú por cada prueba que viví, por victorias que tú das, Señor. Bendito seas tú. Bendito seas tú cuando en un desierto me encuentre, si en valle de sombra estoy. Bendito seas tú. Por cada bendición que brindas, yo te adoraré. Y cuando la tormenta venga, con gozo yo diré: bendito sea el nombre del Señor, bendito seas tú. Bendito sea el nombre del Señor, glorificado sea tu nombre. Bendito sea el nombre del Señor, bendito seas tú. Bendito sea el nombre del Señor, glorificado seas mi Jesús. Darás y quitarás, darás y quitarás, pero mi alma dirá: bendito seas tú. Darás y quitarás, darás y quitarás, pero mi alma dirá: bendito seas tú. Bendito seas tú. Bendito sea el nombre del Señor, bendito seas tú. Bendito sea el nombre del Señor, glorificado sea tu nombre. Bendito sea el nombre del Señor, bendito seas tú. Bendito sea el nombre del Señor, glorificado
¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús como a su Hijo Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre. Al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. Declarado justo soy en él. El Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor en pastos delicados. Él me hará descansar.
pastos delicados, Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará, y nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Uno, dos, ahí está. Gracias. Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? ¿Están amén? ¿Están bien? Bien, muy bien, bendecidos en el Señor, ¿verdad? Muy bien. Me alegra mucho estar con ustedes de nuevo, otro domingo más. Así que antes de comenzar, quiero que entreguemos este tiempo a nuestro Señor para que sea Él trayendo revelación a nuestras vidas. Padre, te damos las gracias porque tú nos permites estar aquí esta mañana. Gracias por los propósitos que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te bendecimos, te adoramos, Señor. Estamos aquí para rendirte este culto de adoración a ti. Permítanos adorarte con nuestra atención, Señor. Pero el entendimiento de las Escrituras solamente se da a través de la revelación del Espíritu Santo. Así que yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú revelándonos esta palabra esta mañana. Que no solamente quede a nuestro entendimiento, sino que podamos asimilarla para que la podamos vivir, Señor, y la podamos compartir con otros. Te bendecimos, te entregamos ese tiempo a ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Y bueno, ¿qué carta estamos estudiando los domingos, mis hermanos? Primera de Pedro. Pues esta mañana le vamos a dar final a esta carta y quiero que me acompañen a revisar lo que estuvimos viendo la semana pasada en el capítulo 5 de Primera de Pedro, versículos 10 al 11. ¿Sí? 10 al 11. En la Reina Valera dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Ya van a empezar a cantar todos, ¿sí? Que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mas el Dios de toda gracia os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pedro estaba consciente de que el sufrimiento, recuerden que la temática de esta carta es acerca del sufrimiento y dar un aliento a los hermanos que estaban en la dispersión por toda Asia Menor, dar un aliento y darle ánimos a los que estaban en sufrimiento, que estaban siendo perseguidos, que estaban en peligro, ¿sí? Y todo este consejo, todo esta palabra termina en
Que Dios, el Dios de gracia, les perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Sí? Pedro le está pidiendo a Dios que haga su trabajo de perfeccionar, de afirmar, de fortalecer y establecer en medio del sufrimiento a todos los cristianos, a todos nosotros. Y esas cosas son la obra de Dios en nosotros y por medio de nosotros. Pedro personalmente sabía lo útil que es el enfrentar el sufrimiento y el peligro. Pedro sabía lo inútil que es enfrentar el sufrimiento y el peligro en nuestras propias fuerzas. En nuestras propias fuerzas no hay fuerzas, por decirlo así, para poder enfrentar el sufrimiento, peligro. ¿Sí? Esto solamente viene del Dios de toda gracia. ¿Sí? El que nosotros podamos aguantar, soportar el sufrimiento, solamente viene del Dios de toda gracia. Por eso Pedro oraba, porque Dios nos perfeccione, porque Dios nos afirme, porque Él nos fortalezca y Él nos establezca. ¿Sí? Dice, después de que ya has padecido por un poco de tiempo. Y casi queremos preguntarle a Pedro, ¿por qué dijiste esto? Pero la verdad, mis hermanos, siempre prevalece, siempre permanece. Somos llamados a su gloria eterna. Voy a cambiar. Somos llamados a su gloria eterna. Pero ¿qué implica esta gloria, mis hermanos? Es la gloria de un carácter que es purificado a través del sufrimiento. Es la gloria de una humanidad que es purificada a través del sufrimiento. Es la gloria de una victoria completa al sufrimiento. Es una gloria de la cual vamos a poder gozar durante toda la eternidad. La gloria con nuestro eterno Padre. ¿Sí? Esa gloria de la presencia inmediata y constante de Dios por toda la eternidad y aún en esta vida. ¿Sí? La gloria de gozarnos de Dios en Dios mismo eternamente. A Él, mis hermanos, sea la gloria y el imperio por los siglos. El Dios que puede hacer esta gran obra en nuestras vidas, mis hermanos, ese Dios realmente es digno de toda alabanza, de nuestra adoración. Y ahora vamos a ir entonces a la conclusión de la carta. ¿Sí? Vamos a ir a los versículos 12 al 14, que dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Sí, de Silvano os he escrito. Dice, probablemente se trata de Silas, sí, del compañero de Pablo en el segundo viaje misionero del apóstol. Silvano podría simplemente haber llevado esta epístola, o más posiblemente podría haber actuado como un secretario o un escritor mientras Pedro le estaba dictando. Esta porción probablemente fue escrita por la misma mano de Pedro. O sea que hay una probabilidad de que haya sido Silvano, que haya sido su secretario, o Pedro lo haya escrito, ¿sí? Pero Silvano era un hombre que era conocido como Silas. Eso podemos asumirlo, ¿sí? Y en los diferentes comentarios que he leído, todos apuntan de que probablemente es Silas, el mismo que le ayudaba a las cartas de Pablo. Dice, esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Y Pedro resumió su mensaje como una exhortación para entender y reconocer la verdadera gracia de Dios en la cual, mis hermanos, cada uno de nosotros estamos. Todos aquellos que son de Cristo disfrutan automáticamente la gracia de Dios, ¿sí? Y la gracia de Dios y ese Dios de gracia, por eso es que esto va junto con los versículos anteriores, es el Dios que nos perfecciona, que nos afirma, que nos fortalece y nos establece. Porque ese Dios de gracia es el que hace estas cosas en nosotros. Nosotros en nuestra carne no podemos perfeccionarnos, ¿sí? No podemos afirmarnos,
no podemos fortalecernos ni establecernos, sino que es el Dios de gracia quien hace todas estas cosas en nosotros. Y no solamente debemos de entender qué es la gracia de Dios, sino que la gracia de Dios es el lugar presente en el cual nosotros estamos parados como cristianos. O sea, nosotros vivimos una vida en la gracia de Dios. Espero que no sea un poco difícil de entender, pero digamos que no solamente es un estado de Dios, sino que es el estado que nos tiene a nosotros el Señor, ¿sí? Él nos otorga de su gracia. Dice, a la iglesia que está en Babilonia, os saludan. La iglesia que está en Babilonia, os saludan. Y probablemente la iglesia que está en Babilonia se refiere a la iglesia que estaba en Roma, ¿sí? Y recordemos que Pedro le está escribiendo a todos los hermanos que estaban en el exilio, estaban fuera de Jerusalén, ¿sí? Entonces, como les decía, esto se refiere a la iglesia de Roma. Dice, y Marcos, mi hijo, os saludan. Y este versículo conecta a Marcos con Pedro, ¿sí? Aparentemente es el mismo Marcos que aparece en el libro de Hechos, cuando es el que escribió el Evangelio de Marcos, y lo que se asume es que el Evangelio de Marcos fue influenciado por Pedro, ¿sí? Recuerden que Marcos estaba juntamente en Jerusalén en algunos viajes con Pedro, ¿sí? Este es Juan Marcos. Dice, saludaos unos a los otros con ósculo de amor. Entonces Pedro concluye toda esta carta con la orden de saludar. Este saludo era muy común en esta época. Es como que usted se le dijera, vaya, me despido a un abrazo, ¿verdad? O estrechándose las manos. Ósculo de amor quiere decir con un beso de amor. Ósculo es beso, ¿sí? Un beso de amor que era una manera común de saludarse en el Medio Oriente y que correspondía a un apretón de manos, ¿sí? Digamos que en la actualidad. Y debe notarse que los apóstoles no son quienes iniciaron con este tipo de saludo, o sea, no es la iglesia misma la que inició, sino que esta era una costumbre que ya estaba en Roma, ¿sí? en todo este tiempo ahí. Y bueno, mis hermanos, esa es la conclusión, y con eso cierra Pedro la carta de Primera de Pedro, ¿sí? Recordemos, otra vez, la carta le estaba escribiendo a todos los hermanos que estaban dispersos por Asia Menor, que estaban en sufrimiento, que estaban en persecución. Y la palabra que buscaba es alentar el corazón de estos hermanos. Y ahora pasan a la siguiente carta. Vamos a comenzar con Segunda de Pedro, ¿sí? Segunda de Pedro. Y esta carta, mis hermanos, fue escrita, se cree que fue un poco antes de la muerte del apóstol, ¿sí? Y el mismo apóstol Pedro hace referencia a que su muerte ahora ya es inminente. Si me acompañan a Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 15. Segunda de Pedro 2, 13 al 15. Mm. 13 al 15. No, perdón, es Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 15, eso es. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 15. Dice, también considero justo, y hoy me pasé a la NBLA. Si me cambias a la NBLA. Dice, también considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularlos recordándoles estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos ver de que esta carta fue escrita previa a la muerte del apóstol Pedro, ¿sí? El lugar de origen de esta carta es incierto. Roma se cree que es una sugerencia probable que fue escrita cuando Pedro estaba en Roma, ¿sí? Dado que Pedro escribió su primera epístola desde esta ciudad, y la tradición dice que Pedro fue muerto en Roma, ¿sí? Bajo el gobierno del emperador Nerón.
también se asume que esta carta, segunda de Pedro, tenía los mismos destinatarios, ¿sí? O sea, que estaba dirigida a estos hermanos que estaban en la dispersión. ¿Por qué les estoy explicando todas estas cosas? Porque es importante entender el contexto en el que fue escrita esta carta, cuál fue el propósito y para quiénes iba dirigidos. Y podemos verlo ahí en 2 de Pedro 3:1. 3:1 dice, 2 de Pedro 3:1, dice: amados, esta ya es la segunda carta que les escribo, en las cuales como recordatorio despierto en ustedes su sincero entendimiento. O sea, estamos validando que realmente esta era la segunda carta que le escribía a los mismos hermanos que estaban en la dispersión, ¿sí? Ahora entendamos cuál es el propósito de esta carta. Primera de Pedro era acerca del sufrimiento y alentar a los hermanos que estaban en sufrimiento, que estaban siendo perseguidos. El propósito de esta carta es un tanto distinto. Esta carta fue escrita debido a una enseñanza falsa que amenazaba a toda la iglesia que estaba en la dispersión, ¿sí? Y es un antídoto, y funciona como un antídoto, una cura a la amenaza de estas falsas enseñanzas. Vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. 2 de Pedro 2:1. ¿Sí? Dice: pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Entonces, como podemos ver, el propósito de esta carta era hablar o darle a la iglesia las herramientas para que pudieran combatir contra estas herejías, estas falsas enseñanzas que estaban sufriendo. Entonces, Pedro enfatiza la verdad y las implicaciones éticas del evangelio en contra de estos falsos maestros. ¿Sí? Aunque es difícil definir, mis hermanos, con precisión cuál era esta falsa enseñanza, porque no lo abarca Pedro, sino que es bien amplio lo que él dice, que son falsas doctrinas o son falsos maestros los que tuvieran cuidado, la iglesia tuviera cuidado con estos falsos maestros, como lo ven ahí en el versículo, pero no se habla acerca de cuál era esta doctrina que estaban enseñando. Entonces, se puede asumir de que había una especie de herejía y estaba comenzando, y era digamos, no sé si ustedes han escuchado del término gnósticos, ¿sí? Entonces, los gnósticos comenzaron justamente en esta época y se asume que podría ser que este tipo de herejías estaba entrando en la iglesia. Y el término gnosticismo, o los gnósticos, designa cualquiera de una gran variedad de movimientos que eran heréticos en el primer siglo, donde había una combinación de ideas de la filosofía griega, de los muchos dioses, de la adoración a los seres angelicales, ¿sí? Del judaísmo, del cristianismo, y enfatizaban que la salvación, mis hermanos, era a través del conocimiento intuitivo, o sea, por la naturaleza, conocimiento de Dios intuitivo y lo oculto. O sea, ya nos metemos en el reino espiritual y ellos se enfocaban bastante en esto. En lugar de alcanzar la salvación únicamente mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, si se fijan, vamos a ir a 2 de Pedro 2:14. 2 de Pedro 2:14, y Pedro habla acerca de cuáles son estos falsos maestros o cuáles características tienen, ¿sí? Dice: tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables. O sea, está hablando de aquellos cristianos que no están cimentados en el evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Seducen a las almas inestables. Tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Son hijos de maldición. Y además estas personas eran culpables de negar al Señor, así como lo vimos en el versículo 1, y despreciar su autoridad. ¿Sí? También calumniaban a los seres celestiales. Vamos a ir a 2 de Pedro 2:10, unos versículos antes. Dice: especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad.
atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angelicales. Entonces no le parezca raro cuando Pedro está hablando de esto. Por eso es importante el contexto en que fue escrita esta carta. Había una falsa doctrina, había probablemente gnosticismo que estaba entrando en la iglesia, ¿sí? Otra característica de estos falsos maestros, que se burlan de la segunda venida de Cristo. Vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 3 al 4. 2 de Pedro, capítulo 3, versículos del 3 al 4. Dice, ante todo sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? ¿Sí? Esta es otra característica de estos falsos maestros que están agobiando a la iglesia. Dice, porque desde la creación, porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. O sea, asumiendo de como que ni aún Cristo vino a cambiar las cosas. ¿Sí? Ya vimos algunos de los problemas que estaban atacando y estas falsas enseñanzas que estaban dando estos falsos maestros. Y estas obviamente estaban atacando a los hermanos que estaban dispersos por toda Asia Menor. Entonces Pedro en esta carta expone a Dios como aquel que tiene todo el poder, toda la gloria y merece toda la excelencia. ¿Sí? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. ¿Sí? Segunda de Pedro 1, 3. Dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Sí? Miren qué lindo este versículo. Mediante el verdadero conocimiento, no mediante estas falsas doctrinas que estaban agobiando a la iglesia. ¿Sí? Y sabemos que su verdadero conocimiento se encuentra en las Escrituras. Habla de que Dios es el creador todopoderoso. Vamos a ver 2 de Pedro 3:5. 2 de Pedro 3:5. Dice, pues cuando dicen esto no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Toda la creación fue hecha por la palabra de Dios, ¿sí? Sin embargo, a pesar de estos falsos maestros, Dios es paciente, mis hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 9. Dios es paciente. Pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Sin embargo, todos estos engañadores, mis hermanos, estos falsos maestros de los que ha venido hablando Pedro, van a pasar por el juicio final, van a ser juzgados en el juicio final. Y Pedro lo advierte en 2 de Pedro 3:7. 2 de Pedro 3:7. Dice, pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Entonces Pedro tira esta advertencia que aún estos falsos maestros van a ser juzgados en este juicio y van a ser destruidos por su palabra. ¿Sí? Por su palabra. Ahora, al igual que como Pablo, ha hecho otras cartas en donde se escribía Pablo escribía a las iglesias para contrarrestar estas falsas doctrinas que estaban entrando en estas ciertas iglesias. Por ejemplo, en la carta de Colosenses, que fue dirigida a la iglesia en Colosas, en esta epístola, Pablo hace una de las declaraciones más directas de la deidad de Cristo que se encuentra en el Nuevo Testamento. Esta declaración contrarresta todas estas doctrinas perversas que influenciaban a muchos de los cristianos que estaban en la dispersión. Vamos a ir a Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Miren cómo Pablo igualmente escribe a las iglesias, escribe específicamente a la iglesia de Colosas para
decir de que Jesús era suficiente para la salvación de las almas, ¿sí? Para la salvación de las personas. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Siguiente versículo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Vuelve a hablar de la creación, así como Pedro lo habla, ¿sí? Creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. O sea que el cristiano no le debe adoración, no le debe honra, gloria a ningún otro ser sino a Dios, ¿sí? No a ningún ángel, no a ningún principado, no a ningún dominio. Versículo 17. Dice, y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Versículo 18. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primicia. 19. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. 20. Y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo. O sea, el único medio en cómo el hombre puede alcanzar salvación, porque recuerden que en la caída de Adán, cayó toda la creación junto a Adán. ¿Sí? Toda la creación fue sujeta a maldición junto con Adán. Y desde ese momento cae el pecado en el hombre, ¿sí? Y en la creación. Pero el único medio que Dios ha usado para reconciliarnos, porque la ofensa fue contra Él, ¿sí? La ofensa fue contra Dios. El pecado ofende a Dios. Entonces, el único medio para restaurar o reconciliar todas las cosas consigo, con Dios mismo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las cosas que están en la tierra o los que están en el cielo. Porque ha habido un juicio, mis hermanos, y ya lo vamos a ver más adelante. Pedro toca esta parte, que hubo un juicio en la época de Noé, hubo un juicio a los ángeles y va a haber un gran juicio final, ¿sí? Para toda la creación. Entonces, regresando a Pedro, desde el versículo 1 del capítulo 1 de esta segunda carta, Pedro se refiere a la justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, tanto Dios como Salvador, mis hermanos, aquí Pedro se lo está aplicando a Jesús en este versículo. Segunda de Pedro 1:1. ¿Sí? Tanto el título de Dios como Salvador, Pedro se lo está aplicando a Jesús en este versículo. Resaltando que el hecho de que nuestro Señor Jesús es el único Dios y es el Salvador, único Salvador de nuestras vidas. O sea que no necesitamos algo más, no necesitamos guardar una fiesta, no necesitamos dejar de comer ciertas cosas para la salvación, sino que la salvación es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único método de salvación para nuestras vidas. Pedro también habla de ser testigo de la majestad de Cristo, que Él fue testigo directamente de la majestad de Cristo, que Él puede dar testimonio de que Cristo es Dios, porque Él estuvo directamente involucrado en su transfiguración. Pedro se dirige a Cristo como aquel que es Dios y Salvador, pero también es un rey que reina sobre un reino eterno. Vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Versículo 11. Dice, pues de esta manera le será concedida ampliamente la entrada al reino eterno ¿de quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No es al reino de otra persona que vamos a ir. Es al reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Versículo 16 al 18 del mismo capítulo, 16 más adelante. Dice, porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas. O sea, esto no era una mentira, no era un cuento de hadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración. ¿Cuál majestuosa gloria? Dios el Padre. Dios el Padre dijo, este es mi Hijo amado,
en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Entonces Pedro lo que está haciendo es recalcando la deidad de Dios, la majestad de Dios en Jesucristo, ¿sí? Jesús, ya lo dijo al inicio, es nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador, ¿sí? Hay otra temática, mis hermanos, esa digamos que es una de las temáticas, ¿sí? Que es hablar acerca de estas herejías, ¿sí? Y darle entendimiento a la iglesia que estaba dispersa en toda Asia Menor, ¿sí? Darle entendimiento de que el único medio de salvación es nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, de que nuestro Señor Jesucristo es Dios, ¿sí? Que es Dios, que Él no es un ser inferior, sino que Él es Dios. Pero otra temática en esta carta que es muy importante es la segunda venida y el juicio final de nuestro Señor Jesucristo. Y antes del juicio final habrá un tiempo de tribulación en el cual habrán falsas enseñanzas, ¿sí? Ese tiempo de angustia que vendrá en los últimos días, que fue profetizado por los profetas del Antiguo Testamento, por los apóstoles y por Jesús mismo. Estos últimos días ya habían comenzado cuando Pedro escribió esta carta, porque los últimos días comenzaron con la primera venida de nuestro Señor Jesús. Ahí se inauguró los últimos días. Por ejemplo, si ustedes leen, mis hermanos, la carta es corta, leen a lo largo del capítulo 2 y la primera parte del capítulo 3, van a ver que no todas las descripciones de los falsos maestros deben de considerarse como simples referencias a unos eventos que van a pasar en el futuro, sino que el lenguaje que Pedro usa son de cosas que estaban pasando en el presente, que ya estaban sucediendo. También es probable que cuando Pedro usa el lenguaje de ignorantes, de que estos falsos maestros son inestables, que distorsionan, ¿sí?, las cartas de Pablo, que estos personajes incluyeran falsos maestros que ya estaban presentes dentro de las iglesias. O sea, no era gente que estaba viniendo del exterior, externamente, a influenciar la iglesia, sino que eran personas que estaban dentro de la iglesia, ¿sí? Y en la iglesia van a haber, mis hermanos, falsos maestros. Por eso tenemos que estar cimentados en la verdad, ¿sí? Conocer las doctrinas del cristianismo. Entender de que, por ejemplo, Jesucristo es el único que puede dar salvación. No hay otra cosa más agregada que pueda darnos salvación. Porque Él, dice en Pablo, fue quien Dios usó para reconciliarnos consigo mismo. ¿Sí? Entonces, vamos a 2 de Pedro 3:17. 2 de Pedro 3:17. Entonces, ¿cuál es el consejo de Pedro en esta carta? Por tanto, amados, sabiendo de esto de antemano, estén en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigan de su firmeza. ¿Cuál firmeza? De la roca de Cristo. ¿Sí? No vaya a ser que influenciados por estos falsos maestros, por lo que dicen estas personas que no están de acuerdo a la palabra de Dios, ¿sí?, ustedes caigan de la firmeza que tienen en Cristo. ¿Sí? No está hablando de perder la salvación, sino que usted venga y crea estas mentiras que son en contra del evangelio, que eso le va a traer destrucción a su vida. ¿Qué es lo que hace la gracia de Dios al final, que dijo Pedro al final de su carta en la primera epístola? Él nos establece, Él nos perfecciona, Él nos afirma. Todas estas cosas las tenemos cuando estamos cimentados en Cristo. Abajo, si nos caemos de esto, lo que está diciendo Pedro aquí, vamos a ser arrastrados por el error de estos hombres, ¿sí? Y vamos a caer de esa protección, de esa afirmación, de ese establecimiento que tenemos en Cristo, mis hermanos. Eso es lo que está advirtiendo Pedro en esta carta. Y aunque la venida de Cristo ha inaugurado el final de los tiempos, mis hermanos, el juicio final aún es un evento que va a venir en el futuro. No sabemos si va a pasar mañana, si va a pasar esta noche, ¿sí? ¿Cuándo va a pasar? No sabemos.
pero estemos seguros de que sí va a pasar. Así como Dios prometió que iba a venir un Salvador en el Antiguo Testamento y vino ese Salvador, igualmente Dios ha prometido que va a haber un segundo regreso. Y en ese segundo regreso va a haber un juicio final, ¿sí? Pero recuerda el juicio que hubo en Los Ángeles, que el juicio que se le hizo a la generación de Noé, el juicio de Sodoma y Gomorra, como un ejemplo en donde Dios sí hace juicios sobre justos y sobre injustos. Vamos a ver 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 9. Del 4 al 9. Dice, porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. O sea que están todavía esperando el gran juicio del trono blanco, ¿sí? Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Este fue un juicio que Dios hizo en la época de Noé. También condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para que los que habrían de vivir impíamente después. Además, rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos. Es la misma palabra que usa para describir los falsos maestros que estaban influenciando a estas iglesias, ¿sí? Porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, hablando de Lot, ¿sí?, diariamente se sentía su alma justa atormentada por las iniquidades de ellos. Versículo 9. El Señor pues sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día de juicio. ¿Sí? O sea, para aquellos que están en Cristo, mis hermanos, Dios sabe salvarlos. Y Dios los va a salvar. Eso es lo que está diciendo. Entonces, es inevitable que este juicio va a pasar. Todos estos falsos maestros serán enjuiciados en este día, en el día del Señor. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo Pedro. Entonces, no se dejen influenciar por estos falsos maestros, por estas falsas enseñanzas. Ciméntense ustedes en Cristo, que es la roca de nuestras vidas, mis hermanos. Ese es el mensaje, otro de los mensajes que Pedro está dando en esta carta. ¿Sí? Y cierro con resaltar nada más que otro punto esencial de esta carta es que Pedro expone la deidad de Cristo. ¿Qué quiere decir deidad de Cristo? Que Cristo es Dios prácticamente. ¿Sí? Defiende el punto de que Cristo es Dios. Y probablemente este es el punto más importante de esta carta. Pedro, como les comentaba antes, comienza esta carta diciendo que Cristo es igual a Dios. Sí, ya lo vamos a leer cuando veamos los primeros 3 versículos de esta carta en unos minutos, pero es que el poder divino de Cristo es el que le permite a los creyentes reflejar una vida cristiana. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? El poder de Cristo es el que nos capacita para que podamos obedecer su palabra y podamos vivir vidas que estén de acuerdo a su palabra. Sí, ya lo vamos a ver más adelante. Y ese mismo poder que Cristo tiene es el que nos abre la puerta para entrar en su reino eterno. Solamente Cristo tiene ese poder y nos permite entrar en el reino eterno de Dios. Pedro subraya la verdad histórica de la primera venida de Cristo como fundamental, ¿sí?, para la capacidad, para que sus lectores puedan entender que las promesas que Dios hace se hacen realidad. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver a través de todo el capítulo 1, desde el versículo 3 al 11, cómo es el poder de Cristo y cómo el poder de Cristo actúa en nuestras vidas para que nosotros podamos entender a Dios, podamos conocer a Dios. ¿Sí? Vamos a ir por ejemplo, a 2 de Pedro.
Vamos a comenzar entonces ya con este estudio. Ya les di el contexto. Como podemos recordar entonces, esta carta fue dirigida al mismo público, ¿sí? A los cristianos que estaban en la dispersión en toda Asia. Ya no es acerca del sufrimiento, sino que es para tratar un tema en particular de las falsas doctrinas que estaban entrando en las iglesias, ¿sí? De que dentro de las iglesias habían falsos maestros que si los hermanos en Cristo los seguían, iban a caer de la seguridad que tenían en Cristo. Habla también de que Cristo es Dios y el único Salvador. Entonces le da esa preeminencia a Cristo como Dios, ¿sí? Y también habla del final de los tiempos, incluyendo un mensaje de que estos falsos maestros van a venir a ser destruidos en este juicio final, ¿sí? Y que el juicio final es seguro, porque así como pasó con Noé, así como pasó con los ángeles, va a haber un juicio en donde toda la creación, cielo y tierra, será juzgado, ¿sí? Vamos a ir entonces a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo. Siervo y apóstol de Jesucristo. Y esto es muy importante, ¿sí? El orden de estos títulos es muy importante, porque Pedro primero se considera a sí mismo no un apóstol, sino un siervo, ¿sí? Y después un apóstol. Su posición como un siervo era más importante que su estado como apóstol, ¿sí? Porque todos somos consiervos en Cristo, mis hermanos. De alguna manera, usted y yo servimos al Rey de Reyes, ¿sí? Y eso es mucho más importante que cualquier otro título, que sea un diácono, anciano, líder, lo que sea. El ser siervo de Cristo, porque servimos a nuestro Rey y servimos a su novia, que es la iglesia, ¿sí? En la Reina Valera me gusta cómo dice esta palabra acerca de la fe. A los que han recibido una fe, dice, una fe igualmente preciosa, dice en la Reina Valera, ¿sí? Igualmente preciosa. Y es que Pedro escribió para aquellos que tenían la misma salvación que él había experimentado, a la cual él llamaba una fe igualmente preciosa. Esta fe era alcanzada no por los esfuerzos del hombre, sino por la justicia de nuestro Dios y de nuestro Salvador. ¿Sí? No es alcanzada por nuestras propias fuerzas, no es por portarnos bien, es un regalo de gracia de nuestro Dios y Salvador. Entonces, ¿acaso eso no es precioso, mis hermanos, que la fe no depende de nosotros? La fe depende y es otorgada como un regalo de nuestro Señor y Salvador, por gracia, ¿sí? Esto trata con promesas preciosas, esta fe nos da cosas preciosas, viene a través de una sangre preciosa, con una redención preciosa, con toda la preciosura de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es una fe igualmente preciosa a la que Pedro tenía. Y aunque es posible que la fe aquí se refiera a la experiencia como al creer, ¿sí? Que nosotros los creyentes experimentamos, y aquí la fe probablemente también alude a ese entendimiento de las doctrinas cristianas, ¿sí? O sea, la fe como una doctrina cristiana. Y esto está respaldado no lo vamos a leer ahorita, pero en Judas, en el capítulo 3, ustedes lo pueden ver, que Judas se refiere a una salvación común. Hay un término de salvación común de los cristianos. Entonces, la fe de la que está hablando aquí Pedro, que dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, está hablando acerca del sistema de enseñanzas, ¿sí? El sistema de donde aprendemos las escrituras, ¿sí? De eso está refiriéndose aquí. Dice, mediante la justicia. Y probablemente esto se refiere a la justicia e imparcialidad de Cristo, ¿sí? Al otorgar el don de la fe a todo tipo de personas. O sea, no porque usted es más creyente o menos creyente, ¿sí? O se porta mejor o se porta peor. O sea, Cristo es imparcial y le otorga la fe como un regalo de gracia a los que creen en Él. A eso se refiere, mediante la justicia.
mediante la justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y me encanta esto porque no sé si ustedes han venido, y ojalá que la mayoría haya venido el jueves, y estamos estudiando acerca de conocer al Dios vivo, ¿sí? Entonces, en los jueves estamos entendiendo, este jueves pasado vimos acerca del Dios Trino, ¿sí? Que tenemos un Dios que es una sola sustancia, es un solo Dios, y también son tres personas a la vez, ¿sí? Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, Pedro aquí recalca que Jesús no es menos que Dios el Padre, que Jesús no es menos que el Espíritu Santo, que Jesús es Dios, ¿sí? Es Dios. Y el papel que ha tenido en esto es que Él es nuestro Salvador, ¿sí? Él es el medio de salvación que Dios Padre ha dado, ¿sí? Porque como recordamos lo que dice en Colosenses que leíamos, que a Dios Padre le ha complacido de que Jesús sea el método de reconciliación consigo mismo. Entonces ven cómo Jesús actúa en nuestra salvación, otorgándonos, haciendo efectiva esa salvación. Porque la salvación, mis hermanos, se dio en esa cruz, ¿sí? Cuando Él murió y pagó por nuestros pecados. Ahí, ese regalo de gracia, mis hermanos, es el que nos ha hecho salvos. Versículo 2, gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes, ¿en qué? En el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Y aquí, ven qué importante es el poder conocer a Dios, mis hermanos. ¿Sí? Adicional a los versículos que ya hemos escuchado anteriormente, acerca de que el propósito de la vida eterna es que le conozcamos a Él y a Dios, pues, y a su Hijo, Jesucristo, a quien Él ha enviado. Ese es el propósito de la vida eterna. Más atrás en Jeremías, dice que el que se goce, o el que se alabe en esto, que le conozcan a Él, ¿sí? Y aquí lo que está diciendo Pedro circula en esos términos. Gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús, nuestro Señor. Y el conocimiento es un tema importante en esta carta. Aquí es, ¿por qué? Porque el conocimiento de Dios, que se traduce en fe también, mis hermanos, porque creemos en ese conocimiento que tenemos de Dios, es lo que nos va a salvar de todas estas falsas enseñanzas. ¿Cómo yo sé que alguien está equivocado en lo que dice en el púlpito? A través de la palabra, mis hermanos, a través del conocimiento de la palabra. Por eso es importante de que nosotros diariamente estemos no solamente leyendo la palabra, estudiando y tratando de entender lo que dice la palabra, mis hermanos. ¿Sí? No solamente, es que hoy voy a leer el Salmo 91, hoy lee el Salmo 91 y hasta se lo sabe de memoria. La pregunta es si ese conocimiento, ¿qué está pasando? ¿Se queda solamente aquí en mi memoria? ¿O realmente ese conocimiento yo lo asimilo, lo digiero y se convierte en vida en mí? ¿Está ese conocimiento ayudando a mi fe? ¿Sí? Que alguien me viene a decir algo y yo puedo refutar eso de algo porque yo sé lo que creo de la palabra. Y Pedro quiere convencernos de que el mejor antídoto para la herejía, mis hermanos, es un conocimiento maduro de la verdad. No es un conocimiento a la memoria, es un conocimiento que se ha convertido en rema en mí, en vida en mí. ¿Sí? En vida en mí. Pedro nos exhorta a que vivamos una vida santa y piadosa mientras esperamos entonces la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, a que crezcamos en la gracia y en el conocimiento del Señor. ¿Sí? Versículo 3. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Ven cómo el conocimiento otra vez entra en acción aquí? Dicen, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne. O sea, a través del poder de Dios es que Él nos da, nos otorga todo lo que
concierne a la vida y a la piedad. La piedad muchas veces se interpreta como el evangelio, ¿sí? Una vida a la vida y a la piedad. ¿Mediante qué? Ese poder actúa en nosotros, dándonos vida y enseñándonos la vida y piedad. ¿Mediante qué? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria eterna. Y nos llamó a su propia gloria y excelencia. Y una meta del cristiano, mis hermanos, es que debemos de vivir de una manera que refleje los atributos de Dios y su excelente carácter, ¿sí? O sea, Dios es justo. ¿Cómo la justicia de Dios se refleja en su vida? Dios es bueno. ¿Cómo la bondad de Dios se refleja en su vida? Dios es amor. ¿Cómo el amor de Cristo se refleja en su vida? ¿Sí? Porque Él nos ha llamado, mis hermanos, por su gloria y excelencia. En la Reina Valera me gusta, dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Sí? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Sin embargo, no solamente gracia y paz, sino todas las cosas, no solamente gracia y paz, mis hermanos, sino todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad son nuestras. ¿Mediante qué? Mediante el conocimiento de aquel. ¿Sí? Usted quiere experimentar la vida y la piedad de Dios en su vida, mi hermano. ¿Dónde está la respuesta? En conocerle a Él. Es la única manera, mis hermanos, mediante el conocimiento de aquel. El conocer a Dios es la llave para todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Estas cosas vienen a nosotros por medio de su poder divino, el poder que está guardado en su palabra, mis hermanos. Como les decía, todos los atributos de Dios se le atribuyen también a la palabra. Dios es eterno, la palabra es eterna. Dios es bueno, la palabra es buena. Dios es amor, la palabra es amor. ¿Dónde usted conoce que Dios es amor? Si no es a través de su palabra. ¿Sí? ¿Dónde está el poder de Dios guardado para nuestras vidas? En su palabra. ¿Cómo entendemos nosotros a Dios? ¿Cómo lo conocemos a Dios? A través de su palabra. No hay otra manera, mis hermanos. No hay otra manera. Me gusta lo que dice Charles Spurgeon acerca de esto. Dice, poder divino, mis hermanos. Qué cosas tan lindas las que son captadas en este término. Su poder divino. Esto es lo que escarbó hasta lo más profundo de la tierra y el mar. Poder divino. Esto es lo que guía la marcha de todas las estrellas en el cielo. Poder divino. Esto es lo que sostiene los pilares del universo y lo que un día lo sacudirá también y apresurará a todas las cosas a hacer la nada que eran antes de la creación. Ese poder divino es el que está en la palabra. El poder divino que hace mover los planetas, que hace que las estrellas se muevan, que hace que funcione el planeta Tierra. Ese poder divino está en su palabra. Ese poder, ¿sí?, que le trajo a usted salvación, mi hermano. Ese poder divino solo se encuentra en su palabra. ¿Sí? Muchas veces, mis hermanos, estamos dispuestos a casi intentar todo menos conocer a Dios. A veces o muchas veces confiamos más en los planes y en los esquemas de un hombre en lugar a confiar en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de su palabra. Muchas veces intentamos conocernos a nosotros mismos tanto más que lo que queremos conocer a Dios. Necesitamos llegar al mismo lugar en el cual el apóstol Pablo se encontraba cuando dijo, a fin de conocerle. Vamos a ir a Filipenses capítulo 3, versículo 8. Filipenses capítulo 3, 8. Sí, muchas veces despreciamos apreciamos más otro tipo de conocimientos que el conocimiento que tenemos de la palabra. Sí, Filipenses capítulo 3, 8. Dice, y aún más, aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a quién, a Cristo Jesús. Todo lo demás es pérdida para mí. ¿Sí? Todo el conocimiento que yo sé de todo lo demás es pérdida y es incomparable, no tiene comparación con el valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor.
Nos llamó por su gloria y excelencia. Y es que es la gloria y excelencia de Jesús la que motivó a llamarnos a cada uno de nosotros, mis hermanos. Su misma gloria y su excelencia es la que le motivó a llamarnos. Y es su gloria y excelencia la que nos llama hacia Él. ¿Sí? Entonces, segunda de Pedro, mis hermanos, ya lo comenzamos. Y aquí lo vamos a parquear esta mañana. Pero para que vean qué importante es conocer a Dios. Por eso es importante que nos acompañen. Si no pueden venir presencialmente, están las transmisiones en YouTube, en Facebook, ¿sí? De los jueves. Estamos aprendiendo a conocer al Dios vivo, ¿sí? Vamos a estar estudiando acerca de los atributos de Dios. Sin embargo, no solamente se queda de los jueves, sino que el reto es leer la Biblia tratando de conocer a Dios, ¿sí? De llegar a ese entendimiento que Víctor nos compartía, que él conoce exactamente el ceviche, ¿sí? Es ese mismo tipo de conocimiento, mis hermanos. Nosotros conocemos exactamente a Dios. No lo vamos a conocer por completo, mis hermanos, porque es un ser infinito y para eso vamos a estar toda la eternidad con Él para poder conocerle más. Pero en lo que Él ha dejado en su palabra, debemos de esforzarnos en conocerle, mis hermanos. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por darnos este regalo de tener acceso a tu palabra, Señor. Padre, nuestros cerebros son finitos, pero entendemos que el Evangelio no solo se entiende con nuestros cerebros, sino que es una cuestión de fe, Señor. Y es tu Espíritu Santo quien digiere este conocimiento para que nosotros lo podamos entender. Espíritu Santo, yo te pido que te reveles a cada una de las personas que están acá. Que tú le pongas esa pasión, esa sed por conocerte y quererte conocer cada día más, Señor. Permítenos quererte conocer y entenderte, Señor, porque dice tu palabra que eso es de lo único que no podamos gozar en esta vida, de lo que nos podemos gloriar, es en conocerte a ti, Señor, y entenderte. Padre, nos rendimos ante ti y te pido, Espíritu Santo, que tú hagas vida a esta palabra, lo que estamos leyendo en segunda de Pedro. Gracias por esta palabra, Señor. Nos humillamos ante ti y te pedimos que hagas esta obra en nosotros, que produzcas el querer como el hacer, Señor, tu buena voluntad. Te bendecimos, Padre, te glorificamos y te exaltamos, porque tú eres el único digno de gloria, Señor. La gloria sea para ti por los siglos de los siglos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, gloria
Jesús como a su Hijo, Él me recibió. Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida dio obediencia al Padre. Al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cada